La conducción del PJ había sido delegada en el vicepresidente primero, el pampeano Rubén Marín, aliado de Menem. Pero, a partir de ese momento, Duhalde se puso al frente del partido en su condición de vicepresidente. El motivo por el cual asumía esa responsabilidad no podía ser más cínico: iniciar gestiones con las demás fuerzas políticas para conseguir la aprobación de la ley de declaración de la necesidad de la reforma. En esa condición y con ese objetivo, hizo una visita pública y solemne al Comité Nacional de la UCR, donde fue recibido por su presidente, el misionero Losada, y el resto de la conducción. El efecto práctico de esas tratativas era el contrario del que se declamaba: obligaba a los radicales a pronunciarse de nuevo contra un acuerdo. Alfonsín convocó a un asado en la casa de un amigo de Losada, en Ranelagh. Quería escuchar, de nuevo, las opiniones de los principales dirigentes del partido. El único que tuvo una posición nítida fue de la Rúa: rechazo total a la reforma. Alfonsín no mostró el juego. También estaba en contra, pero no terminaba de definirse por dos motivos evidentes. Al negarse a una modificación que él mismo había auspiciado 5 años atrás, ponía al país al borde de la ruptura institucional. Además, se le dividiría el partido. En esa instancia, aparecieron dos factores que cambiaron el curso de los acontecimientos. Uno fue un artículo de Pablo Herchunov que pronosticaba un deterioro de la convertibilidad para el próximo mandato presidencial. Nocilla tuvo acceso a ese paper y se convenció de que era mejor facilitar a Menem 4 años trabajosos que abrir el paso a Duhalde, que en 6 años podía revertir la situación y revitalizar al peronismo. El segundo hecho novedoso fue una visita del mendocino Raúl Baglini, presidente del bloque de diputados radicales, a la casa de Alfonsín. Baglini fue directo, casi cruel: jefe, vengo a entregarle la llave del bloque. Renuncio. Me los compran a todos. Con radicales ausentes, los 2/3 de los presentes estaban ya al alcance de la mano para Menem. Alfonsín quedó angustiado. No terminó de convencerse de lo que algunos radicales daban por seguro en aquellos días: que Baglini venía tejiendo un acuerdo sigiloso con su amigo y comprovinciano Eduardo Bauzá, mano derecha del riojano. Cabizbajo, Alfonsín se sentó frente a la máquina de escribir, a garabatear un borrador. Así lo encontró Nocilla, que le preguntó qué estaba haciendo. Estoy redactando un borrador de declaración con las condiciones que debería tener un acuerdo para la reforma. Nocilla, en vez de anunciar un acuerdo, ¿por qué no hace el acuerdo y se acabó? Así surgió la idea de una reunión secreta con Menem. Nocilla se comunicó con su amigo Barrionuevo, con el que venía conversando sobre la agitación política de aquellos días. Desde hacía un tiempo, Barrionuevo no estaba en las mejores relaciones con Menem. Para contactarlo, buscó a Miguel Ángel Vicco, el exsecretario del presidente. El flaco, Vicco, le dijo de inmediato: venite para acá. Estamos en Palermo. Barrionuevo se dirigió hacia el hipódromo, donde Menem encabezaba una ceremonia oficial. Allí pactó con Vicco un encuentro en Olivos. Al caer la tarde, Barrionuevo fue a la residencia oficial. Lo acompañaba Nocilla, quien, para no ser visto, se quedó esperando en una estación de servicios de la zona. Barrionuevo encaró a Menem, a quien hacía tiempo que no veía. Raúl está. Tenemos que reunirnos mañana a la mañana, porque él a la tarde tiene un acto afuera. Puntilloso como era con los rituales, Menem dudó: pero mañana es jueves, tengo reunión de gabinete. Barrionuevo, con la gracia de siempre, respondió: ¿querés un gabinete más o 6 años más? La reunión se desarrolló al día siguiente en la casa de Dante Caputo, que estaba ausente, cumpliendo con una misión como presidente de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Chipre. Menem invitó a Barrionuevo y a Bauzá. Cuando ya estaban en Olivos, los consultó: ¿deberíamos decirle también a Duhalde? No. Llamaron a Duhalde para que fuera hasta Olivos, sin decirle el motivo. Duhalde apareció con pantalones cortos y raqueta, creyendo que era para jugar al tenis. Así asistió el gobernador a la reunión con Alfonsín, Nocilla y Losada, donde se liquidaría su sueño de candidato natural,
para las elecciones de 1995. La humillación estética hacía juego con la humillación política. Se desvanecía el sueño presidencial de Duhalde de manera tan inesperada para el que no atinó a garantizarse en esa reunión de Olivos, entre medialunas y mates, su propia reelección en la provincia, que requería del apoyo del radicalismo. La política tiene regularidades llamativas. El principal agente de esa frustración, desde el universo peronista, fue Barrio Nuevo. Era la venganza de la línea Rousselot abortada en 1988. No habría que menospreciar otro detalle: Menem tampoco se interesó en incluir la encerrona bonaerense de su antiguo compañero de fórmula en la agenda. El Pacto de Olivos produjo una transformación de larga duración. Como sucede con las bombas de profundidad, para advertir sus consecuencias es necesario esperar con mucha paciencia. En su esencia, fue una transacción en la que Alfonsín le cambió a Menem poder por tiempo. El presidente tendría habilitada la reelección por un periodo, pero la duración del mandato se reduciría a 2 años, de 6 a 4. La Casa Rosada ya no podría designar al intendente de la capital, que comenzaría a cambiar su estatus hacia el de una ciudad autónoma. La elección directa del intendente, llamado después jefe de gobierno, sería una gran conquista para el radicalismo. En especial para De la Rúa, que era el líder del partido en el distrito y que, gracias a este cambio, alcanzó el gobierno porteño, que lo proyectó hacia la presidencia. De la Rúa, que había demonizado el acuerdo con Menem hasta el punto en que su línea interna, mayoritaria en la capital, no participó de las elecciones para la Asamblea Constituyente, fue el beneficiario más inmediato de ese entendimiento. César Chacho Jarolawski, fiel a su temperamento, solía describir la actitud de los delarruistas diciendo que nos acusan de robar la gallina, pero vienen a comer el puchero. Se reitera aquella ley según la cual no puede haber pacto de 3, de nuevo el que pactó, en este caso Alfonsín, perdió. Y De la Rúa, que había impugnado el acuerdo, se quedó con la victoria electoral. La ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, fue un activo que duró poco en manos de la UCR. Para algunos dirigentes del distrito, como Nosiglia, De la Rúa cometió un error imperdonable al postular para la jefatura de gobierno a Aníbal Ibarra en las elecciones de 2000. Para esta visión, se estaba renunciando a una de las grandes conquistas de Alfonsín en la Constituyente de 1994, la consagración de la autonomía porteña con la elección directa del intendente en su centro. Esta reforma, que le daba al radicalismo la posibilidad de controlar en plenitud una nueva provincia, con independencia de quien ejerciera la presidencia de la nación, era sacrificada de manera irresponsable. Para entender este reproche hay que tomar conciencia de que la Constitución reformada en 1994 introducía un cambio de larguísimas consecuencias, establecía un territorio con una agenda propia, con una clase política más potente, y, de ese modo, una plataforma mucho más firme para proyectar a una fuerza política hacia la conducción de la nación. Es verdad que el radicalismo, que había renunciado a sus aspiraciones de gobierno en la provincia a partir de 1987, perdió allí una gran plataforma de poder. La llegada de Macri al gobierno porteño terminó de consolidar esa declinación. Es un trauma que opera hasta el presente. Los que han auspiciado para 2023 la candidatura de Martín Lustau sueñan con revertir todo este curso de acción. El otro dispositivo con el que Alfonsín homenajeaba a su partido era el establecimiento del régimen de Baletich para la elección presidencial. Esa institución puede ser vista como una valla contra el peronismo. Así lo entendió el radical Arturo Monroy, ministro del Interior de Alejandro Agustín Lanusse, en su enmienda constitucional de 1972, cuando estableció que para convertirse en presidente el candidato debía superar el 50% de los votos. 357, en las elecciones del 11 de marzo de 1973, en las que se impuso Héctor J. Cámpora, la juventud coreaba, duro, duro, duro / a la segunda vuelta / se la meten en el culo. Así y todo, Cámpora quedó a menos de medio punto de ganar sin Baletich. Ricardo Balbín, que había sacado el 21% de los votos, reconoció igual la victoria y renunció a seguir con el ritual.
En 1993, los peronistas sabían que el baletis del 50% era una barrera demasiado exigente. Es decir, sabían que la mayoría del electorado no era peronista. Solo 3 presidentes habían logrado hasta el momento superar la mitad más uno: Irigoyen, Perón y Alfonsín. Desde entonces, solo Cristina Kirchner consiguió esa hazaña, en 2011. Por eso, la discusión de la fórmula del baletis fue en 1993 muy específica. Se desarrolló un domingo, pasado el mediodía, en el departamento del empresario Gabriel Romero, en la torre de Avenida Alvear y Parera. Romero estuvo siempre muy ligado a Alfonsín y en aquel tiempo era cercano a Bauzá. Al encuentro Alfonsín concurrió acompañado por uno de sus hombres de confianza, el senador Antonio Pacheco Berongaray. Del otro lado de la mesa, se sentaron Eduardo Menem, Bauzá y Corach. La plataforma desde la que negociaron los peronistas fue muy sencilla. La estadística demostraba que el peronismo fluctuaba entre el 42% y el 45% de los votos. Se le haría muy difícil el acceso al poder si la barrera a superar era el 50%. Después de una esgrima verbal que duró poco más de una hora, se llegó a la ecuación vigente en la Constitución: para ser presidente, hay que sacar el 45% de los votos, o una cantidad que vaya del 40 al 45%, pero con una ventaja de 10 puntos respecto del segundo. En el pacto, Alfonsín consiguió el establecimiento del tercer senador para la fuerza que saliera segunda en las elecciones provinciales. Esta innovación fue vista como aberrante por muchos especialistas. Los senadores surgirían ahora de elecciones populares, como los diputados, y no serían designados por las legislaturas provinciales. Un recorte importante al poder del peronismo, sobre todo porque se le haría casi imposible controlar los 2/3 de la Cámara Alta, esenciales para, por ejemplo, modificar la composición de la Corte. La otra reforma relevante era la creación del Consejo de la Magistratura, que limitaría al presidente en la nominación de los jueces y también quitaría al Congreso la capacidad de removerlos, salvo en el caso de los ministros de la Corte. Alfonsín defendió la creación de esta institución por razones teóricas, inspirado sobre todo en el constitucionalismo moderno de Europa, pero también porque suponía que por razones de tradición cultural la UCR conseguiría siempre el apoyo de los colegios de abogados y de los claustros universitarios. La evidencia posterior, sobre todo la de los últimos años, demuestra que estaba en un error. De cualquier manera, este cambio esmeriló todavía más la capacidad del presidente, igual que el establecimiento del Ministerio Público, ya no como dependencia del Poder Ejecutivo, sino como órgano independiente, extrapoder. En términos institucionales, Menem cedió muchísimo a cambio de 4 años más. En un encuentro que tuvieron con él durante la constituyente Augusto Alsina, que era el presidente del bloque del PJ en esa asamblea, y Jorge Yoma, una espada eterna del riojano desde los tiempos en que ejercía la gobernación, el primero le dijo: Carlos, son demasiadas cosas a cambio de muy poco. Les das 1/3 del Senado, los jueces y fiscales, la ciudad de Buenos Aires, el baletis. Menem, como siempre seguro de sí mismo, respondió: muchachos, consíganme la lapicera 4 años más, y yo les voy a demostrar dónde está el poder en la Argentina. Detrás de esa afirmación había un supuesto: ningún aparato institucional puede neutralizar el poder que da el voto popular. En rigor, el PJ, como fuerza dominante, neutralizó lo que resignó Menem en el Pacto de Olivos por otra vía. Innovaciones cruciales de la reforma fueron solo bocetadas en la Constitución, para que las terminara de regular el Congreso. La realidad ha sido que la Constitución terminó de elaborarse por obra de un poder constituido y, sobre todo, por el peronismo del Senado. La naturaleza del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, del dictado de decretos de necesidad y urgencia o de la autonomía porteña fue modelada por esa fuerza, que domina dicha Cámara. Para decirlo con mayor precisión, esas instituciones no terminan de modelarse nunca, ya que el Congreso puede modificarlas en aspectos esenciales. Por lo tanto, la Constitución tiene, en capítulos fundamentales, una plasticidad inconveniente. Esto quiere decir que Menem cedió bastante al radicalismo y que Alfonsín cedió después bastante al Congreso,
dominado en el Senado por el peronismo. ¿Por qué? Porque Alfonsín vivió angustiado cada día que pasó después del Pacto de Olivos por la posibilidad de que Menem lo traicionara. Es decir, quisiera aprobar la reelección y cerrar a la convención para todo lo demás. Para evitar esa maniobra, que para Alfonsín sería catastrófica, se inventó algo muy heterodoxo, que la tradición atribuye a Enrique Paixão, una figura muy influyente en el entorno jurídico del líder radical. Ese dispositivo fue el núcleo de coincidencias básicas. En la Constituyente, se podría votar a favor o en contra de un paquete indivisible, que contendría los artículos vitales del pacto. La reelección se establecería si se establecía todo lo demás. Aún así, Alfonsín durmió con un ojo abierto durante los meses en que se procesó la reforma, en Santa Fe. Se instaló en el viejo Hotel Castelar, en homenaje a que era el lugar donde paraba don Arturo Illa, cuando visitaba la ciudad, y montó guardia allí hasta la última sesión, siempre temiendo una jugada que desbaratara su receloso acuerdo. 358. En el corazón de esas tribulaciones de Alfonsín estaba Duhalde. El líder radical tenía clarísimo que con el Pacto de Olivos estaba arbitrando en el duelo sucesorio del PJ. Duhalde experimentaba una doble frustración. Le habían arrebatado la candidatura presidencial, y no se aseguró la reforma constitucional bonaerense para postularse de nuevo como gobernador. Esta encerrona condujo a que se convocara a una constituyente en la provincia. Pero en esa asamblea, que comenzó a sesionar 9 días antes que la nacional, el PJ quedó en minoría, frente a la UCR y el Movimiento por la Dignidad y la Independencia, MODIN, de Aldo Rico. Los radicales aliados de Duhalde estaban atrapados. Sobre todo Storani, que se había opuesto con fervor al Pacto de Olivos, no podía aceptar la reelección en la provincia. Aún así, se inició una negociación muy discreta con Duhalde, en una reunión en la Quinta Don Tomás, a la que Storani llegó de la mano del diputado provincial peronista Carlos Laucha Díaz. Pero, al trascender el encuentro, Storani lo negó. Esa pasable mentira hizo que Duhalde se burlara de él diciendo que, jura que no vino a mi casa, debe haber venido un mellizo. Con todos los caminos bloqueados, Duhalde decidió presionar a fondo, para desgracia de Alfonsín. La Constituyente Nacional se inauguró el 25 de mayo de 1994, en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná. La simbología hacía una mueca, el gobernador de la provincia de Buenos Aires llegaba a ese teatro, que evocaba en su nombre la batalla de Caseros, en condición de víctima. Horas antes de la ceremonia que abría las sesiones, Duhalde visitó la sede del PJ entrerriano. Antes de ingresar, hizo declaraciones ante la prensa: de esta constituyente deben salir también las reelecciones de los gobernadores. Era una amenaza muy concreta, los bonaerenses podrían levantarse y abandonar la asamblea si no se encontraba una solución para su líder. El problema era más extenso. El anfitrión de la asamblea, en Santa Fe, Carlos Reutemann, tampoco tenía reelección. Su principal asesor jurídico imaginaba alguna solución para esa veda. Por ejemplo, considerar que la posibilidad de postularse para los comicios era un derecho humano. Ese asesor era el intendente de la capital de la provincia y tendría un largo desarrollo profesional en el futuro, que lo llevaría a la Corte Suprema de Justicia. Era Horacio Rosati. Más allá de la peripecia de Reutemann, que, fiel a su personalidad, no ponía demasiado énfasis en sus pretensiones, otra vez el gobernador de Buenos Aires quedaba convertido en la figura contradictoria de un acuerdo nacional. La amenaza de Duhalde puso en jaque a Menem. Si aceptaba su planteo, el que se levantaría de la constituyente sería Alfonsín, con todo el radicalismo detrás. Conscientes de la gravedad de la encrucijada, un grupo de peronistas ligados a Menem se reunió con Duhalde en el Hotel Mayorazgo, que era, sobre la escenográfica barranca del Paraná, la sede de los bonaerenses. Hasta allí fueron Eduardo Menem, Corach, Alacino, Yoma, un hombre clave aunque discreto en aquellas negociaciones, Oraldo Britos, y otra figura de enorme gravitación en el PJ, el pampeano Rubén Marín. Duhalde les repitió lo que había dicho al periodismo, pero ahora con mayor crudeza: si la reelección no es para todos, tampoco es para Menem.
Su idea era introducir en la Constitución una cláusula transitoria que obligara a revisar los textos provinciales. La presión llegó a tal punto que fue necesario un viaje a Buenos Aires para hablar con Menem. La reunión se realizó en la Casa Rosada, con Duhalde, Alacino, Britos, Lloma y Marín, que volaron en el Tango 01. Cuando se expuso el problema, Menem hizo una profesión de altruismo y sentido comunitario del poder. Muchachos, yo llegué hasta acá con mis compañeros, gracias a mis compañeros. No tengo ningún interés en seguir si no es con ellos. Así que, tiene razón Eduardo. O hay reelección para todos, o no la quiero para mí. El encuentro terminó con un aire de desconcierto, que se disipó minutos después, cuando Ramón Hernández, el secretario del presidente, convocó a Alacino y Lloma para que se vieran de nuevo con el jefe. Menem los recibió y les aclaró: no me van a tomar en serio, no. Ustedes están allá para defenderme a mí. El problema de la reelección provincial de Duhalde se había convertido, a partir de allí, en un problema de los menemistas, que decidieron avanzar sobre Rico. Lloma lo invitó al departamento que alquilaba sobre el Boulevard Pellegrini, a pocas cuadras del Paraninfo, la sede de la Universidad del Litoral, donde sesionaba la Constituyente. Cuando el antiguo coronel Carapintada llegó, ya estaban Brito y Alacino. La esposa de Lloma, Mariel, recibió al militar con su cordialidad habitual, ofreciéndole un café, pero Rico, fiel a sus costumbres, refunfuñó: yo acá vine a comer. Pizzas para todos. Los peronistas se encontraron con un dirigente preocupado porque ya había dicho en público que se oponía a la reelección. Era un problema, no solo porque no era una posición definitiva, sino además, sobre todo, porque Duhalde tenía una enorme popularidad en la provincia. Alacino y Britos le mostraron una puerta de escape, que aceptara la modificación siempre y cuando un referéndum aprobara el nuevo texto. Era inclinarse ante el pueblo, no ante Duhalde. Rico aceptó. Horas más tarde, fue recibido por Alberto Picay, vicepresidente de la Constituyente y alter ego de Duhalde, en su suite del mayorazgo. Allí terminaron de acordarse los detalles. Cuando Ámbito Financiero dio la primicia, fue con un título malicioso: se cerró el Pacto de la Plata, ciudad. Al despejarse el problema de la reelección provincial, la dificultad más importante que había enfrentado la Constituyente se terminó de disolver. En una especie de mueca o de parodia de aquel discurso inaugural de Roca, la nación volvía a constituirse o a reconstituirse en relación con una amenaza bonaerense. Entre todas las reformas, hubo una a la que se le atribuye haber ocasionado un cambio estructural en la distribución del poder: la eliminación del colegio electoral para la elección de la fórmula presidencial y de los senadores porteños. El argumento habitual sostiene que con esa supresión se sacrificó el equilibrio territorial, en favor del conurbano. Es decir, se votaba por un número de electores igual al duplo de senadores y diputados de cada distrito. Esa composición podía hacer que pusieran el mando fuera a manos de alguien que no había ganado por el voto popular, como sucedió en 5 oportunidades en los Estados Unidos. También podrían existir acuerdos que contrariaran la voluntad del pueblo en las urnas. Esas eventualidades estaban supuestas en la ideología del colegio electoral, una institución pensada para que las élites pudieran corregir a las mayorías populares. Hay quienes sostienen que, descartado el colegio electoral en la reforma de 1994, se le dio un poder extraordinario a Buenos Aires, en especial a su conurbano, que ahora carece de cualquier límite a su enorme peso demográfico. Es un razonamiento teórico. En la práctica, sería imposible desde el punto de vista político que un grupo federal de dirigentes, en su mayoría desconocidos, modifique lo que los ciudadanos eligieron en las urnas. Y lo sería mucho más después de 1989, cuando una componenda entre el PJ de la capital federal y la UCD, que había postulado a María Julia Alzogaray, eligió como senadora a Eduardo Baca en detrimento de Fernando de la Rúa, que había sido el más votado. Esa alquimia invistió a de la Rúa con la condición de víctima, a partir de la cual él se potenció en los años siguientes como líder porteño. Esa alquimia, además, inauguró las nupcias del PJ con los Alzogaray. Es un pormenor histórico a tener en cuenta:
la asociación con esa familia no fue una operación exclusiva de Menem, inspirada en cuestiones ideológicas. Baca, que no solo no era menemista sino que además se mantuvo en una posición de pasable resistencia a Menem mientras estuvo en el Senado, dio el primer paso hacia una sociedad que para muchos era por completo inesperada. En definitiva, la tesis de que el poder electoral del conurbano deriva, desde el punto de vista institucional, de la eliminación del colegio electoral puede tener algún sentido aritmético, pero carece de verosimilitud política. Más allá de la peripecia institucional, el Pacto de Olivos terminó con la alianza entre Menem y Duhalde e inauguró para el primero, con una profundidad antes desconocida, el problema bonaerense. Esa ruptura establece un hilo histórico con la crisis de 2001, porque uno de los argumentos del entredicho fue la política económica, el programa de convertibilidad. Con un rasgo paradójico, la batalla se desató una vez que Caballo dejó el gabinete. Duhalde y Caballo integraron una alianza política en múltiples niveles. Ese acuerdo se fue profundizando en una dirección antimenemista. Es verdad que Duhalde siempre tuvo reparos con el programa económico de Caballo. O, para decirlo con mayor precisión, Duhalde tuvo reparos con el programa de Caballo en la medida en que los ajustes que exigía terminarían imponiendo recortes a la provincia. Tanto en el antiguo entorno de Menem como en el de Duhalde, recuerdan una visita del gobernador al presidente para advertirle que él no aceptaría que le impusieran decisiones de austeridad, en especial privatizaciones. Si me quieren obligar, se van a encontrar con los votos de los diputados bonaerenses en contra. No solo los peronistas. También los radicales, adelantó Duhalde en esa charla, ocurrida a mediados de 1996. Interesantísimo anticipo de lo que ocurriría 5 años más tarde, cuando ese acuerdo se volvió operativo, en un frente de Duhalde y Alfonsín contra un Caballo, que ya era ministro de la Rúa. La prueba de que el entendimiento con Caballo era independiente de la posición de Duhalde frente a la convertibilidad fue que el jefe bonaerense le entregó al ministro el control del Banco Provincia, que es el corazón de la autonomía económica del distrito, como se demuestra desde Carlos Pellegrini en adelante. Allí fueron el cordobés Carlos Sánchez y un cabalista ortodoxo, a manejar las empresas de la entidad, Alberto Fernández, que extendió a todo el grupo Vapro los conocimientos adquiridos en materia de seguros como superintendente del área, con Menem. El nexo dual de Caballo quedó demostrado en una anécdota que echa luz sobre otros túneles que perduraron varios años. El episodio vuelve a mostrar la astucia del riojano. La escena es la Casa Rosada. Esa mañana, la tapa de página 12 informaba sobre una reunión de Caballo con el más acérrimo opositor a Menem, Chacho Álvarez. El líder del Frepaso informó al diario el contenido de la reunión, la penetración de Alfredo Chabrán en el gobierno. Caballo me dijo que, si no fuera por él, Argentina sería Colombia, reveló. La afinidad entre estos contertulios se prolongó en el tiempo, como ya se consignó, cuando en marzo de 2001 de la Rúa invitó a Caballo a hacerse cargo del ministerio, el economista pidió que Álvarez fuera incorporado como jefe de gabinete. Volvamos a Menem. Estaba enardecido. Y sus principales colaboradores le plantearon la urgencia de expulsarlo del gabinete. Caballo estaba en llamas por las acusaciones contra sus hombres en el Banco Nación, en especial contra Aldo Dadone, el presidente, por el escandaloso contrato con IBM para la informatización de la entidad. Y contestaba pegando sobre las supuestas complicidades de Menem con Chabrán, a quien había denunciado en televisión como jefe de una mafia enquistada en el poder. Fue en el programa de Mariano Grondona, en el que irrumpió siguiendo sus impulsos, esta vez estimulados por dos gobernadores que miraban con el hora clave en el subsuelo del tradicional restaurante Clark's, de la calle Sarmiento. Esos dos gobernadores que, tal vez para divertirse, tal vez para ganarse la simpatía de un ministro decisivo para ellos, dieron cuerda a Caballo eran el pampeano Rubén Marín y el santacruceño Néstor Kirchner. La agresividad aumentaba. Menem se encontró con un equipo que le exigió expulsar a su ministro estrella, pero no quería hacerlo. Sobre todo, no quería que le impusieran una decisión. ¿Cómo la evitó? Pidió un momento para comunicarle todo a Duhalde, a sabiendas de que éste frustraría la operación, por sus afinidades con Caballo.
Así fue, minutos después de haber consultado a Duhalde sobre el problema, la noticia de la reunión que ocurría en la presidencia estaba en los medios de comunicación. A Caballo le pidieron la renuncia un año más tarde, el 27 de julio de 1996. Una de las consecuencias de su alejamiento fue que liberó a Duhalde y a otros aliados suyos para enfrentar a Menem y su política económica. La manifestación más contundente de ruptura se produjo 10 días más tarde, el 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono de los que piden trabajo. La CGT lanzó un fuerte paro contra Menem. El secretario general era Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Ocra, un aliado de Caballo y, en especial, de Duhalde, que era el mayor promotor de la obra pública en aquel tiempo. La consigna de esa medida de fuerza fue: paremos la mano. Era la escenificación de un discurso crítico de la convertibilidad con el que Duhalde organizaría su carrera hasta voltear ese régimen. Cabezas. El divorcio final entre Menem y Duhalde, la salida de Caballo, entre sus múltiples efectos, liberó a Duhalde de los compromisos que mantenía con aquel, que seguía administrando con su gente el Banco Provincia. Fue el punto de partida, además, hacia una especie de transversalidad antimenemista que se iría agudizando y ampliando con el tiempo. Esa convergencia se aceleraría con un acontecimiento que convertiría en enemistad lo que hasta entonces era rivalidad entre Menem y Duhalde. El 25 de enero de 1997, dentro de un Ford Fiesta blanco, apareció carbonizado, con las manos en la espalda sujetadas por esposas y 2 tiros en la nuca, el fotógrafo de la editorial Perfil, José Luis Cabezas. Fue a 15 kilómetros de Pinamar, en el camino que conduce a Madariaga. En esos días, Duhalde veraneaba en el balneario. Quienes rodeaban al gobernador en aquellos momentos recuerdan que entró en un estado de desesperación. No sabía si estaba ante una trama policial o si en el crimen tenía que ver Alfredo Chabrán. El nombre del empresario de correos estaba hasta ese entonces unido a Cabezas por un episodio ocurrido en 1996. El fotógrafo lo había retratado en la playa, caminando con su mujer. Chabrán, de quien la revista Noticias ya había publicado una foto, era muy celoso de su anonimato. Tanto que le había dicho a Héctor de Amico, por entonces secretario de redacción de Noticias, que sacarme una foto es como pegarme un tiro en la frente. Esa frase fue un insumo crucial de la narración del crimen, porque servía de hipótesis, al menos literaria, para llegar a una autoría que era muy borrosa. ¿La policía bonaerense? ¿Chabrán? ¿Desde qué inframundo le tiraron un muerto a Duhalde, como él decía? Los primeros días posteriores al bestial asesinato, el gobernador no podía dormir. Tomaba sedantes y los mezclaba con alcohol. Temía por su familia, a la que pensó en algún momento mandar por un tiempo a Miramar. En Pinamar, se cursaba ese verano una feroz pelea policial. El comisario, Alberto Gómez, era desafiado por un subordinado que, al parecer, quería su puesto, Gustavo Preyeso, el jefe del destacamento de Valeria del Mar. Pinamar y Valeria están separados por 5 kilómetros. En aquellos días, Gómez estaba enojadísimo. Una banda que él no podía detectar cometía secuestros express en su jurisdicción, desvalijando casas con sus dueños o inquilinos adentro. Cabezas había ilustrado una nota de su compañero Gabriel Michí, con una entrevista a Gómez. Es posible que, con indicios aportados por el comisario, que se sentía sometido al desprestigio de una Pinamar asolada por una gavilla fuera de control, cronista y fotógrafo estuvieran cerca de identificar a los pillos que operaban al servicio de Preyeso, 359, por eso, Duhalde pensó que detrás de ese crimen tan brutal podía estar la policía. La figura de Chabrán, de todos modos, sobrevolaba como hipótesis, sobre todo después de que se descubrió que Preyeso tenía una tarjeta suya autografiada y de que aparecieran numerosas llamadas telefónicas entre Preyeso y el jefe de seguridad del empresario, Gregorio Ríos, incluso la madrugada del crimen. Con esos indicios, Duhalde comenzó a convencerse de que Chabrán tenía que ver con el asunto, y Chabrán lo llevaba a Menem. De repente, la interna sucesoria del peronismo estaba atravesada por un asesinato que enardeció al país y, sobre todo, a la prensa.
Chabrán comenzó a quedar contra las cuerdas. Duhalde sugería que era el responsable de esa muerte. Otros actores alentaban esta hipótesis por razones inconfesables. En ese momento, Chabrán tenía un poder inconmensurable en el gabinete de Menem. Se había convertido en el operador oculto de los grandes negocios que se discutían en el segundo mandato del riojano. Sobre todo tres: la privatización de los aeropuertos, la privatización del correo y la concesión de la confección del Documento Nacional de Identidad, DNI. En estas dos últimas operaciones, el empresario tenía una participación más o menos visible, detrás de Franco Macri, con quien había establecido una poderosa alianza. El crimen de Cabezas sirvió como munición pesada en una guerra en la que había, sobre todo, un actor principal, el Grupo Siemens, aliado al Ministerio del Interior, donde Carlos Corach organizaba la licitación 360, la embestida de Duhalde contra Chabrán. Fue cada vez más agresiva. No sirvieron algunos mediadores para aplacarla. Entre ellos estuvo Juan José Chicho Pardo, dueño del Banco Mariva y uno de los mejores amigos de Duhalde, que tenía relaciones con Chabrán por motivos comerciales. Otro amigo íntimo del entonces gobernador, que no quiere quedar ligado al tema, comenta: Negro estaba convencido de que el culpable de la muerte de Cabezas era Chabrán. Hasta que aparecieron los horneros y ahí cambió de parecer. Pero ya era imposible bajarse de esa tesis. Los horneros eran los integrantes de la banda que trabajaba para Preyeso. Se los acercó a Duhalde un gran puntero de la política platense, Carlos Martínez, jefe del PJ en el barrio de Los Hornos, donde vivían y donde habían obtenido su apodo los asesinos. Duhalde mismo interrogó a esos malvivientes. Varios de sus amigos recuerdan ahora que se tranquilizó al verificar que Chabrán no había intervenido en el asesinato, aunque nunca quedó claro, para nadie, el papel de su jefe de seguridad, Ríos. La versión más extendida del crimen es que Ríos actuó por su cuenta, en la suposición de que halagaría a su patrón haciéndole pegar un susto al fotógrafo que lo había incomodado. Y para eso usó a la banda de Preyeso, que era un contacto policial suyo en Pinamar. Cómo se pasó del susto a la barbarie es una incógnita que nadie puede todavía despejar. 361. Los enigmas policiales no deben distraernos de la rueda política que siguió moviéndose, impulsada por la muerte de Cabezas. En el centro de la investigación, con un gran despliegue mediático, quedó instalado un comisario, Víctor Fogelman. Se hizo famoso por el uso de un programa que para entonces parecía prodigioso, el Excalibur. No era otra cosa que un procesador que cruzaba llamadas telefónicas. Desde la oficina de Fogelman, se filtraban con buen ritmo mediático, y con indisimulable orientación política, datos sobre contactos que permitían alcanzar dos objetivos. 1. Demostrar que las denuncias de Caballo sobre las empresas que eran de Chabrán pero que éste no reconocía como propias eran verdaderas. 2. Poner en evidencia las relaciones entre Chabrán y funcionarios de Menem. El punto de ebullición llegó el día en que el Excalibur reveló llamadas desde el teléfono del empresario acusado a la persona más cercana al presidente, Ramón Hernández, su secretario privado, su sombra. Ese día, Menem convocó a Carlos Corach. Era el interlocutor habitual de Duhalde, aún en la tormenta. El riojano lo instruyó para que visitara al gobernador con un mensaje breve: decile que a partir de ahora se olvide de ser presidente de la nación. Corach se sobrepuso a la incomodidad, localizó a Duhalde en su eterno refugio del San Juan Tennis Club y le transmitió el recado. La fractura que produjo la muerte de Cabezas terminó con la relación entre Menem y Duhalde. Daniel Chicho Basile, dirigente de la provincia de Buenos Aires que fue diputado provincial y tuvo distintas responsabilidades al lado de Duhalde, seguía cultivando a Menem a pesar del distanciamiento. Un día, se despidió del riojano comentándole que estaba yendo a ver a Duhalde. Menem le dijo: Parco, decile que yo lloré cuando murió Chabrán. Basile lo hizo. Y Duhalde le contestó: decile que yo lloré cuando murió Cabezas. 362. Chabrán se suicidó en uno de sus campos el 20 de mayo de 1998. La teoría convencional sobre el crimen de Cabezas fue que el encargado de su seguridad,
un suboficial retirado del ejército, Gregorio Ríos, patrocinó a Preyeso para lograr lo que, según él suponía, podía alegrar a su jefe. Ese caso policial codificó la ruptura definitiva de Menem y Duhalde. El riojano comenzaría a chocar con el límite bonaerense para su proyecto de poder. Para 1998, el escenario había sufrido para Duhalde una notoria modificación. En 1997, él había postulado a su esposa, Chiche, para encabezar la lista de diputados bonaerenses del PJ. La candidatura era la señal de un repliegue del gobernador sobre sí mismo. Ese año se quebró su histórica relación con Alberto Picay, quien se consideraba en la línea sucesoria antes de estarlo. Tenía derecho, reinaba en la matanza, había sido un socio indispensable de Duhalde y en 1993 había demostrado superar a la UCR en la disputa por la Cámara de Diputados. Duhalde comenzaba a dejar claro que no cedería su feudo. Más allá de las formalidades de un movimiento colectivo, organizado en ligas, su poder era un patrimonio familiar. Picay lo entendió clarísimo y buscó una aproximación con Menem. Enfrente de Duhalde, el ascendente Frepaso lanzó a Graciela Fernández Meijide. Por la UCR, el candidato era Raúl Alfonsín. El expresidente sintió que le faltaba oxígeno para esa carrera. Saldría tercero. Al advertir ese riesgo, dio un giro. Aprovechó un encuentro fortuito en un programa de televisión del canal de noticias TN con Chacho Álvarez y le propuso hablar de una asociación. Así nació la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Meijide se impuso sobre Chiche por 469-465 votos. El resultado fue de 44,28% contra 41,44%. En aquel momento, Picay festejaba la derrota de la esposa de su antiguo amigo, con un argumento contrafáctico. Sostenía que la alianza bajo la cual quedó aplastado había sido una creación involuntaria de Duhalde. Pusiste a Chiche. Demostraste que pondrías todo. ¿Qué querías aplastarlos? Arrinconados contra la ventana, antes de caer, se unieron, le explicó al gobernador. Se podrían hacer muchas observaciones sobre el éxito de Meijide, que ya se había convertido en una estrella. Pero vamos a detenernos en 3 detalles. Primero, en su caso, se verifica el traslado de una figura de la capital federal a la provincia. Fue visto con naturalidad. Nada que deba asombrar, desde el punto de vista sociológico, existe una continuidad bastante obvia entre la ciudad y el primer cordón del conurbano. Un rasgo de esa continuidad es el acceso a la misma oferta mediática, siempre crucial, pero más crucial todavía en el despliegue de fuerzas no peronistas, ligadas a los sectores medios y carentes de redes clientelares. Siguen resonando las lejanas profecías de Alem: la mutilación de Buenos Aires no solo la dejará desprovista de una capital. Con la capital, perderá su agenda pública. O puesto de otro modo, en términos culturales, lo que incluye la política, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la capital de la provincia. Meijide se desplaza en este continuum, como lo harían después Rukov, Solá, Scioli, María Eugenia Vidal, Axel Kicillof o Diego Santilli. El segundo detalle es que con el triunfo de Meijide se produjo una oleada. Es decir, un fenómeno generalizado de opinión pública, capaz de arrasar con los vínculos de poder locales. Hay que detenerse en este movimiento, que se volvería muy importante 2 años después, cuando la misma Meijide competiría por la gobernación. Gracias a él, quedaron instalados en plazas del conurbano casi siempre administradas por peronistas varios intendentes de otro signo político. Radicales como Fernando Jronés en Quilmes, o Ricardo Siboscus en San Martín, o dirigentes del Frepaso como Martín Sabatella, en Morón, Óscar Laborde, en Avellaneda, o Edgardo Didió en la Lomas de Zamora dualdista. El cambio de signo político pone en tela de juicio la invulnerabilidad electoral en el nexo entre los caudillos locales y sus comunidades. La candidatura de Meijide, sostenida por la Alianza, constituyó para Duhalde un desafío cuyas consecuencias tendrían un larguísimo alcance. Lo obligó a competir contra una formación política de centro-izquierda, por lo tanto, a intentar correrse hacia ese campo.
Agigantar la distancia con Menem fue uno de los recursos de esa reorientación. El caso Cabezas prestó un servicio inigualable, porque le dio la posibilidad de conectar con banderas, como la de la libertad de prensa, que no estaban en su inventario de valores. El enfrentamiento con Chabran, que se fue recalentando al mismo tiempo en que se intensificaba la campaña electoral, era un auxilio en este esfuerzo, inclusive porque lo asociaba con figuras del Frepaso que se habían convertido en fiscales políticos del empresario. Además, Chabran era un imputado ideal para desplazar de los medios, y también del expediente, a otro actor que presentaba indicios muy elocuentes de proximidad con el asesinato del periodista, la maldita policía, con la que Duhalde estuvo siempre tan identificado, en especial desde que la calificó como la mejor policía del mundo. Esta reorientación de las velas se proyectaría un año más tarde sobre la vida interna del PJ. Duhalde comenzó una aproximación a los Kirchner, con quienes integró el Grupo Calafate. En ese grupo convergieron figuras de distinta procedencia y orientación: José Octavio Bordón y Mario Cámpora, Jorge Argüello, Julio Bárbaro, Miguel Bonazo, Juan Carlos Hernández Lamadrid, Ignacio Chojo Ortiz, Jorge Cosia, Carlos Cruz, Dante Dovena, Alberto Fernández, Aníbal Franco, Alberto Iribarne, Norberto Ivancich, Ana Jaramillo, Carlos Cunquel, Francisco Larcher, Norberto Lipski, Juan Pablo Lolé, Antonio López Crespo, Graciela Maturo, Carlos Munt, Heriberto Muraro, Óscar Parrigui, Héctor Recalde, Esteban Rigui, José Salvini, Miguel Talento, Carlos Tomada, Eduardo Valdés y Ernesto Villanueva. Fue un experimento efímero, animado sobre todo por los que querían tener un escenario en el cual participar del proceso político, más que por los líderes. Entre ellos, Julio Bárbaro y un incipiente Alberto Fernández. A Kirchner, ese ensayo le permitía avanzar en lo que se había propuesto desde la Constituyente de Santa Fe, nacionalizar su figura. Cristina, su esposa, se aproximaba a algunas caras más o menos intelectualizadas del peronismo. Duhalde tenía otro objetivo: dotar a su personalidad pública de un matiz menos territorial, algún sesgo hacia la izquierda que le permitirá competir con mejores chances frente a la Alianza, que se presentaba como una fuerza progresista. Más allá de estas evidencias, el intento de constituir una corriente común es el primer antecedente de un acercamiento Duhalde-Kirchner. El grupo fue, además, la tentativa de formar un bloque antimenemista dentro del peronismo. Así convergían Duhalde, los Kirchner y, como un fantasma desencarnado, Caballo, representado en esa colección de dirigentes por Alberto Fernández. Ese enfrentamiento entre Menem y Duhalde, que comenzó a germinar en la casa de Dante Caputo durante el Pacto de Olivos, rigió el juego político por casi una década. Su productividad, por la vía negativa, fue asombrosa. Para impedir un triunfo de Duhalde, Menem dio el empujón final que de la Rúa necesitaba para convertirse en presidente. Para impedir un triunfo de Menem, Duhalde produjo un experimento mucho más inesperado: hizo presidente a Néstor Kirchner. En los avatares de este conflicto, la sociedad fue advirtiendo con claridad creciente las posibilidades y los límites de un poder que se construye sobre el conurbano bonaerense. El choque entre Menem y Duhalde terminó en una esgrima institucional. El riojano volvió a desafiar a su antiguo compañero de fórmula intentando una nueva postulación, a todas luces inconstitucional. El entredicho adquirió rasgos enloquecidos. Menem intentó, por vía de la Sota, una convalidación de la Justicia Federal de Córdoba. Conviene anotar un pormenor que aparece una y otra vez para ilustrar una inercia: de la Sota, igual que Juan Carlos Romero y Ramón Puerta, eran los principales auspiciantes de la candidatura de Menem a otra reelección. ¿Lo hacían para beneficiarse en términos fiscales de una alianza con la administración central? Había, en el caso de Romero y Puerta, una afinidad más extensa, de la que participaban, como ya dijimos, empresarios muy ligados a Menem, como Jorge Brito. También. Pero además de estos factores es evidente una resistencia a la candidatura natural, como la llamaba, de Duhalde. A la luz de estas evidencias, cobra una relevancia más intensa el papel de Romero y Puerta en el encumbramiento de Rodríguez A como presidente interino y, sobre todo,
como vaya en el camino del senador Duhalde hacia la presidencia en la gran crisis de diciembre de 2001. Romero y Puerta, como Rodríguez Saá y Marín, expresan la resistencia del interior a un acoplamiento del poder de Buenos Aires con el poder de la nación. El juez federal con competencia electoral Ricardo Busto Fierro, sin habilitar a Menem para una candidatura presidencial, lo autorizó para postularse como precandidato en las internas del PJ. Duhalde amenazó con convocar a un plebiscito bonaerense, para repudiar lo que denunciaba como una violación de la Constitución. Es interesante detenerse en este duelo. El gobernador de Buenos Aires cortaba el paso del proyecto de continuidad presidencial oponiéndole la fuerza del conurbano. Duhalde demostraba haber descubierto el potencial político de esa región. El menemismo, con todo lo que significaba en ese momento, en especial por su proyecto económico, tropezaba con el aparato peronista del Gran Buenos Aires, constituido en un actor político determinante. Era el vuelto tardío al Pacto de Olivos. Sometido a esa presión, y sobre todo a la de sus principales colaboradores, a la cabeza de los cuales estaba el ministro del Interior Corach, Menem desistió de esa aventura. Se puede hacer otra lectura, complementaria, de ese duelo. Duhalde sabía que, si se la consultaba, la ciudadanía rechazaría la reelección de Menem. El ajuste que imponía el agotamiento de la convertibilidad encontraba un límite en la provincia de Buenos Aires. En especial, en su conurbano. Es un fenómeno interesantísimo, porque el tipo de cambio fijo, el 1-1, seguía ejerciendo su encanto como principio de orden post-hiperinflacionario, como lo demostraría un poco más tarde el triunfo de la Rúa, abrazado a las consignas de la economía menemista. Los costos sociales de ese talismán parecían caminar por otro lado. El corte de ruta contra la nueva reelección era más que el levantamiento del gobernador contra el presidente. También constituía un veto tácito, impersonal, de una economía regional a un programa económico que había ido más allá de los límites que el cuerpo social estaba, en especial en esa región, dispuesto a tolerar. Duhalde, como caudillo de esa geografía, había cumplido el rol de subordinar a la expresión geográfica de una economía ya extenuada, a las exigencias de una modernización ortodoxa. Pero cuando los rigores de esa modernización se hicieron agobiantes, fue el encargado de marcarle un fin. La escena se puede mirar también con el foco puesto en Menem. El riojano mostró, como líder, un límite peligrosísimo. No contó con toda la sensibilidad necesaria para saber hasta dónde sus antiguos votantes estaban dispuestos a acompañarlo. El "síganme" de 1988 no ejercía la misma seducción, no despertaba ya la misma confianza. Vale la pena detenerse en este juego. No será la última vez que un proceso de ajuste encuentra su límite en la conformación socioeconómica del conurbano bonaerense. Ese sujeto tiene poder de veto sobre la supervivencia de un proyecto de reformas. Pero carece, por sus propias dificultades de supervivencia, de la capacidad para formular un proyecto alternativo. Este es el gran dilema material de la Argentina, vista desde los bordes de la ciudad de Buenos Aires. El de Menem fue, como dijimos, un desistimiento. No un acuerdo. Corach intentó reconciliar a Menem y Duhalde. Hubo, inclusive, una reunión entre ambos que no sirvió de nada. En adelante, la tarea del riojano fue concentrarse en una reivindicación de su gestión a través de la campaña publicitaria. Menem lo hizo. Duhalde estaba atrapado en una maniobra imposible, debía ser el rostro de un oficialismo con el que estaba en conflicto, un oficialismo que lo repudiaba. Su marketing se veía interferido por las apariciones sistemáticas de funcionarios con pésima imagen, como el interventor del Programa de Atención Médica Integral, PAMI, Héctor Alderete, o la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray. Duhalde entendía, con razón o sin ella, que esas irrupciones eran inducidas por Menem. Es decir, que Menem administraba su poder tóxico durante la campaña. El gobernador intentó compensar sus deficiencias políticas con tecnología electoral. Contrató a James Carville, que llegó de la mano de James Cheek, el embajador de los Estados Unidos. Carville había sido uno de los ideólogos de campaña de Bill Clinton, el autor de la consigna, "Es la economía, estúpido".
La contratación de Carville fue muy adecuada, porque de la Rúa contaba con el consultor rival, Dick Morris, acercado por un colombiano con infinitas relaciones políticas en los Estados Unidos y en la Argentina, el petrolero y productor cinematográfico Jorge Estrada Mora. Carville ofreció a Duhalde dos consejos, si se quiere contradictorios. Primero, reconciliarse con Menem. Es imposible ganar si estás peleado con un presidente que es de tu propio partido, le dijo. No hacía falta buscar a Carville para entenderlo. Cuando le recomendó encontrarse con Menem, Corach le sugirió a Duhalde, podés ganar con Menem o sin Menem. Pero nunca contra Menem. El otro consejo de Carville era contradictorio con el anterior, tenés que incorporar a tu campaña el tema de la corrupción. Solá lo cuenta así, dijo que había un único tema dominante en el país, que definiría el triunfo, la corrupción. Se desató entonces una discusión sobre la importancia de la economía y la decadencia del 1 a 1. Se dijo que los medios querían imponer el tema ético. Hubo argumentos encontrados, hasta discusiones fuertes. Carville no consiguió persuadir a Duhalde, que intentaba convencerlo de que las cosas son a veces grises. El consultor terminó la discusión. No, señor. Le cobro mis viáticos y me retiro. No puedo trabajar con alguien si no está convencido de mi propuesta. Su campaña será confusa y perderá, 363, en reemplazo de Carville, y por consejo de José Manuel de la Sota, Duhalde convocó al brasileño Eduardo Duda Mendonça, que instaló un equipo tumultuoso y costosísimo en una casona de Belgrano, para rescatar un proyecto que, 6 meses antes de las elecciones, ya había naufragado. La incorporación de Duda Mendonça fue la razón o la coartada por la que Kirchner se apartó de Duhalde, al lado de quien había oficiado hasta entonces el rol de una especie de puente federal. Kirchner se distanció del equipo de campaña, pero, sobre todo, de la suerte del bonaerense. Convocó a elecciones anticipadas en Santa Cruz. Se celebraron el 23 de mayo, 6 meses antes de las presidenciales, y ganó por el 54,59% por sobre el candidato radical, Alfredo Martínez, que obtuvo el 33,3%. Las elecciones del 24 de octubre de 1999 llevaron al triunfo a la fórmula de la Rúa Álvarez, que obtuvo el 48,37% con 9167220 votos, contra Duhalde Ortega, que con 7255586 votos sacó el 38,27%. Es decir, De la Rúa superó a Duhalde por 10 puntos, aun con la desventaja de que en esos comicios compitió Domingo Cavallo, asociado a Armando Caro Figueroa, llevándose 1937544 votos, es decir, el 10,22% de la elección. Se supone que parte de esas adhesiones podrían haber ido de la Rúa, de no haberse postulado Cavallo. Lo importante para nuestra hoja de ruta es observar los resultados bonaerenses. De la Rúa le ganó a Duhalde en su propia casa. Sacó 3236791 votos, contra 3115966 de Duhalde Ortega. Cavallo obtuvo 670-609. La clave de esta elección fue que Duhalde y Cavallo llevaron la misma fórmula para la gobernación, Carlos Rucauf Felipe Solá. Tenía lógica, compartiendo a Rucauf con Cavallo, Duhalde se aseguraba conservar el sillón que ocupaba como gobernador para su propio partido, y Cavallo conseguía un candidato competitivo en un distrito muy exigente para hacer campaña. Esta asociación permitió que Rucauf obtuviera 3501870 votos. La candidata de la alianza, Graciela Fernández Meijide, sacó 2996. 483, es decir, 240-308 votos menos que de la Rúa. Rucauf sacó 385-904 más que Duhalde. Estos resultados albergan varios fenómenos políticos. Uno muy relevante, es posible que el gobierno de la Rúa ya tuviera su suerte echada desde el primer día. Es muy difícil controlar el poder nacional, sobre todo en medio de una crisis económica, sin controlar Buenos Aires. ¿Es acaso una de las grandes lecciones de la historia argentina? La lección que expuso Roca en 1880,
el orden nacional se sostiene en el sometimiento a Buenos Aires. Aun cuando aquella Buenos Aires de la que hablaba Roca fuera muy distinta de esta otra de 1999, la enseñanza sigue siendo válida. Que lo diga sino Arturo Frondizi, quien aceleró su derrumbe cuando el 18 de marzo de 1962 vio ganar al peronista Andrés Framing y la gobernación bonaerense. El desarrollo de los acontecimientos, como ya vimos, demuestra que de la Rúa cayó en un duelo con la provincia de Buenos Aires. El otro dato de esas elecciones es que Duhalde montó una ingeniería electoral que le suministró algo más que la preservación de la provincia para un gobernador de su partido. Ese gobernador, Ruckhoff, fue importado desde Buenos Aires. Algo parecido se puede decir de Solá, es bonaerense, está ligado al sector agropecuario que es esencial en la provincia, pero su vida es la de un porteño de la calle Carlos Pellegrini, su antiguo domicilio. La sagacidad de impedir que el sucesor fuera alguien con arraigo territorial se demostró 2 años más tarde cuando, en plena crisis de 2001, Ruckhoff no pudo sostener su proyecto presidencial en una red de dirigentes territoriales que seguía liderando Duhalde. La gran víctima de esta precaución fue Alberto Picay, quien se terminó de separar de su socio para siempre. En el fondo de esa selección anida la ensoñación de controlar el poder político delegando la función administrativa. Duhalde imaginó que eso sería posible. Tal vez se convenció de que lo era en la experiencia de Ruckhoff. Gobernó la provincia, pero no consiguió constituir una plataforma propia más allá de la alianza, administrada por Caselli, con los 3 mosqueteros, Alac, Álvarez y Balestrini. Sin embargo, cuando quiso lanzarse a la presidencia de la nación desde ese territorio, los jerarcas territoriales le hicieron saber que no era un jefe, que el jefe seguía siendo Duhalde. Esta experiencia de un poder descentrado, un poder que está afuera, es recurrente. La protagonizó Hipólito Yrigoyen con Marcelo T. de Alvear, a quien fue a buscar a Francia, donde se desempeñaba como su embajador, para hacerlo candidato y llevarlo a la victoria. El caso canónico, por la desproporción de los personajes y por el fracaso del ensayo, fue el de Perón y Cámpora. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva entronizó a su ministra Dilma Rousseff, que cayó en un impeachment durante su segundo mandato. Álvaro Uribe e Iván Duque, en Colombia, encarnan otro ejemplo. En la Argentina, todas estas combinaciones son hoy vistas como precursoras de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quien no quiso ponerse afuera, sino abajo, es decir, como vicepresidenta. Kirchner, nace una estrella Duhalde descubrió la mina de oro que era el conurbano para un proyecto de poder político. Los Kirchner, surgidos de las entrañas de ese aparato, se dedicaron a explotarla. Es posible que Duhalde haya querido mantener un formato parecido al ideado por la señora de Kirchner en la elección de un sucesor, que haya imaginado que Néstor Kirchner sería su Ruckhoff, pero en la presidencia. La posibilidad está fundada en que descartó a 2 candidatos que podrían haber tenido un poder propio, José Manuel de la Sota y Roberto Lavagna. A Lavagna, que era su ministro de Economía, lo descartó, a pesar de que se lo propuso de manera muy explícita Ruckhoff durante una comida en su casa de Villa Gesell. A de la Sota lo sacaron de la competencia porque, al parecer, no prosperaba en las encuestas. Es posible, tampoco prosperaba Kirchner. En una mirada retrospectiva Duhalde sostiene que, si hubiera ido delante con de la Sota, Kirchner se habría postulado igual, y que esa dispersión de votos le hubiera dado el poder a Ricardo López Murphy, que al final salió tercero. Duhalde no consiguió, y tal vez lo sabía de entrada, que participara Carlos Reutemann. Por tercera vez el santafesino volvía a boxes, con Menem, que lo postuló sin demasiada convicción emoticono cara triste 364, en la mesa del Hotel Colón, a fines de 2001, cuando terminó imponiéndose el propio Duhalde, y en esta oportunidad de 2003. Al quedar descartado Reutemann, el presidente sondeó a Mauricio Macri, presidente de Boca desde 1995 y postulante, en aquel entonces, a la jefatura de gobierno porteña. La renuncia de Macri a competir también sigue envuelta en un misterio. En julio de 2002, con su socio político de entonces, Francisco de Narváez,
fue a visitar a Carlos Reutemann para consultarlo sobre su vocación por competir. Reutemann les aseguró que esa opción estaba descartada. Macri subió con de Narváez al avión del empresario y viajó a Brasilia y Río de Janeiro con 2 colaboradores que serían, así lo proyectaba, sus ministros, Alfonso Prat Gay y Eugenio Bursaco. En Brasil vieron a autoridades y se entrevistaron también con Arminio Fraga, economista estrella que había colaborado con Fernando Henrique Cardoso. Al regresar, de Narváez percibió algo inusual. En la pista del aeropuerto de San Fernando esperaba Isabel Menditehui, la esposa de Macri en aquel tiempo. Con ella, el candidato fue a encontrarse con Franco, su padre. Salió de la reunión con una negativa a iniciar la carrera. El primero en enterarse fue de Narváez, quien le preguntó, ¿vale la pena insistirte? Macri le contestó que no. Era un domingo. Esa noche estaba previsto que Macri lanzara su candidatura presidencial desde Hora Clave, el programa de Mariano Grondona. La emisión había sido promovida en los diarios con un aviso que mostraba el perfil de la cabeza de Macri en negro sobre blanco. Fue un desafío para Jorge Azcárate, quien colaboraba con Macri en las tareas de comunicación, elaborar argumentos que explicaran la bajada, y no la subida. Es inevitable pensar ese momento en términos contrafácticos, con todas las salvedades que requiere ese enfoque. Si Macri hubiera aceptado el desafío, ¿no habría habido kirchnerismo? La pregunta supone que Macri hubiera llegado a la presidencia, una conclusión para la que hay que aceptar un mecanismo bastante cuestionable. No se puede pensar igual una carrera Menem-Kirchner-López-Murphy que una carrera Menem-Macri-López-Murphy. No es la intención de este texto enredarse en esta trama. Solo provocar, sobre todo a los macristas, con una afirmación, 2 veces, el país le debe a Macri el kirchnerismo. Una por omisión, en 2003, y otra por acción, en 2019. Que Solá no haya entrado en la competencia es parte de una historia más divertida, que el propio interesado narra, de un modo muy estilizado, en sus memorias. Duhalde le sugirió a Solá que aceptara la candidatura, y Solá no contestó. Entonces, el presidente hizo rodar la versión, para dotarla de alguna densidad. Solá, en lugar de sentirse halagado, se ofendió. El no definitivo se produjo mientras estaba en una reunión con intendentes y un emisario de Duhalde, Eduardo Amadeo, lo visitó para darle el ultimátum. Solá volvió a decir que no, y al regresar al encuentro explicó, me vinieron a proponer la presidencia. Me quieren cagar. Hasta el propio Solá se burla hoy de su legendaria y autodestructiva propensión a desconfiar. En la medida en que no aparecía un candidato, Duhalde recibía la presión de quienes pretendían que se postulara a él. Y él seguía insistiendo en que había dado su palabra de apartarse. ¿Sos por el crimen de Costequi y Santillán? Hay otra versión, que cabe consignar, aunque no sea convincente. Es lo que le dijo el entonces presidente a María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal electoral que intervino en el proceso sucesorio, me voy porque al que venga le va a tocar una crisis muy importante por la negociación de la deuda. Duhalde suele ofrecer narraciones muy distintas de los hechos frente a distintos interlocutores. Ahí radica la dificultad para aceptar esta explicación. La decantación de candidaturas tuvo varias etapas, pero en aquel julio de 2002 hubo una reunión clave en La Pampa. Duhalde viajó hasta allí para entrevistarse con la mayoría de los gobernadores peronistas. Eran la base, siempre condicional, de su presidencia. En ese encuentro, él debía conseguir el apoyo para el acuerdo que la Bagna venía negociando con el FMI, suspender la ley de subversión económica, la salida del corralito y un ajuste fiscal. Pero la reunión sirvió también para que cada uno muestre o, por lo menos, insinúe sus ambiciones políticas. Marín, que era el presidente del partido, invitó, el que quiera jugar que avise. De la Sota levantó la mano. Puerta también. Kirchner guardó silencio. Sin embargo, en el hotel donde paraban, tuvo una reunión de trasnoche con José Pampuro, que era la sombra de Duhalde. Le dijo, si Reutemann se postula, yo voy a tratar de ser vice. Si no se postula, me lanzo a la presidencia.
Kirchner había tenido en ese mismo viaje una larga charla con Reutemann, de la que salió con la sensación de que el santafesino desistiría de pelear por el poder. En agosto hubo una prueba piloto para lanzar a De la Sota. Fue en un acto en el estadio de Racing, en Avellaneda. Menos los Duhalde, había asistido todo el dualdismo. Hubo organización, faltó emoción. Al cabo de esa concentración, Manuel Quindimí, el legendario intendente de Lanús, diagnosticó: hacer campaña por De la Sota en el conurbano es como pasear a un perro muerto. Hugo Curto copiaría esa frase unos meses después para aplicarla a la candidatura de Kirchner. Duhalde se decidió por Kirchner a fines de 2002. Tenía a su lado a un insistente abogado del santacruceño. Era José Pampuro, Pepe, por entonces secretario general de la presidencia. El interlocutor puesto por Kirchner era Alberto Fernández, quien había trabajado para Duhalde en el Grupo Vapro. La definición se produjo en un viaje a Santa Cruz. Duhalde le dijo a Pampuro: Pepe, ganaste. Va a ser Kirchner. Pampuro habló con Fernández. Pocos días después, el cuarteto se reunía en Olivos, y Kirchner terminaba de recibir el ofrecimiento. Si hubiera habido alguien detallista observando ciertos antecedentes, podría haber previsto la predilección de Duhalde por Kirchner. Uno de esos indicios fue el acercamiento en el Grupo Calafate, que le había demostrado a Duhalde que su colega tenía el temperamento suficiente como para enfrentar a Menem, aun cuando éste era todavía el presidente. El otro detalle premonitorio ocurrió en 1999. Duhalde trabajó para que Julio De Vido, que era ministro de Economía de Santa Cruz, quedara al frente de la Comisión Federal de Impuestos. Era un organismo gris, pero que en ese momento, cuando el peronismo perdía el poder frente a la Alianza, se convertía en un recurso estratégico. El 6 de diciembre de 1999 los gobernadores firmaron un acuerdo con quien sería 4 días más tarde el ministro del Interior, Federico Storani, y con quien ocuparía el Ministerio de Economía, José Luis Machinea, donde se fijaban reglas muy claras en favor de las provincias para garantizar el financiamiento federal. Es obvio, pero no siempre es tenido en cuenta, las relaciones interprovinciales, que muchas veces han dado lugar a ligas de gobernadores, están organizadas, más allá de cualquier otro factor, alrededor de intereses fiscales. La manera en que Kirchner llegó a la Casa Rosada está llena de significado. Entre otras razones, por una que está en el núcleo de nuestro interés, fue una manifestación cruda de ese poder bonaerense que Duhalde descubrió y puso en movimiento. Él no necesitó consultar con nadie. Le alcanzaba con imponer a su candidato ante la estructura política de su provincia, que venía reclamando que fuera el mismo, Duhalde, el candidato. Un reclamo alentado por Duhalde para poder rechazarlo en público y, al mismo tiempo, demostrar que no había perdido poder. Es decir, que si no se postulaba a las elecciones era porque no quería, no porque no podía. Aquí hay un dato crucial: la candidatura de Kirchner, el kirchnerismo tal como lo conocemos, fue un engendro del aparato bonaerense. El primero en advertirlo fue Kirchner. Por eso fue el primero en neutralizar a ese aparato. Como siempre, la carrera estuvo sembrada por el azar. El salteño Romero, que fue clave junto a Menem, a tal punto que fue su candidato a vice, propuso una nueva regla electoral. Para conjurar un fantasma que atormentaba al menemismo, el de la posibilidad de un gran fraude que se pudiera cometer en las internas bonaerenses del PJ, sugirió que se estableciera una ley de lemas para los candidatos del partido. Cada uno competiría en la elección general, pero se llevaría el trofeo el más votado, sumando el caudal que obtuvieran los demás. En el comando dualdista, había alguien bendecido por la astucia: Juan José Álvarez. Fue él quien le propuso a Duhalde: tomémosle su propia propuesta. Pero con una modificación: cada uno va a las elecciones con su propia candidatura, pero los votos no se suman. La idea de Álvarez albergaba un objetivo bastante visible: provocar un balotaje. El dualdismo solo debería conseguir que su candidato saliera segundo en esa elección. Una vez ubicado en esa posición, debería ir a la segunda vuelta canalizando la amplia corriente antimenemista que dominaba por entonces a la opinión pública.
Solo había que tener cuidado con un detalle, que no se multiplicaran las candidaturas, porque el segundo podría ser alguien de otra fuerza política. En el caso de esa competencia, Ricardo López Murphy. La martingala de Álvarez estaba cargada de picardía, pero suponía algo que, desde una perspectiva histórica, podía ser atroz. Para montar esa jugada había que lograr la proscripción del peronismo o, mejor dicho, su autoproscripción, con lo que esa palabra significa para la vida de ese movimiento. El ardid dice mucho sobre la época. Duhalde debía impedir que Menem consiguiera lo que era más probable, ganar las internas del PJ. Para eso, el PJ debía carecer de candidato. Para observar el juego montado por Duhalde se requieren varios ángulos. Uno de ellos es contrafactual, que hubiera sucedido si, como era previsible, Menem hubiera sido el candidato oficial del PJ después de haber ganado internas convencionales. En aquel entonces, la figura del riojano inspiraba un repudio muy profundo y generalizado. ¿Menem habría triunfado en primera vuelta? ¿O habría perdido un Baletig y el presidente hubiese sido López Murphy? Al obturarse la vida interna en el PJ, se inhibió un misterioso curso de la historia. Desde otro punto de vista hay que subrayar la violencia institucional de lo ocurrido. Kirchner surgió como candidato gracias a que en un congreso, el de Lanús, se decidió que el PJ no concurriría como tal a las elecciones. Las excentricidades institucionales que ocurrieron en la Argentina en los años posteriores no deberían sorprender si se recuerda a este origen viciado de arbitrariedad. Duhalde motivó la reunión del partido en aquel congreso que se reunió el 24 de enero de 2003 en el miniestadio de Lanús, presidido por el capitán de las iniciativas que pusieron al dualdismo en el borde externo de la ley, Eduardo Camaño, aquel presidente por un día que le abrió a su jefe la puerta de la Casa Rosada. Camaño fue irónico, perspicaz, anunció que en la asamblea se pondrá en consideración la propuesta de neolemas de Juan Carlos Romero. El Congreso autorizó a Menem, Rodríguez Saá y Kirchner a concurrir por fuera del PJ con simbología propia. La defensa más encendida de esa autoproscripción la realizó desde el estrado Cristina Kirchner. Estaba defendiendo las ambiciones de su esposo. Mientras ella hablaba, el menemismo se retiró enfurecido. Duhalde buscaba que ganara Kirchner, pero ese era el segundo objetivo. El primero era que perdiera Menem. Esa enemistad había facilitado la llegada de la Rúa al poder. Ahora impulsaba la de Kirchner. 365. La postulación del santacruceño despertó numerosas resistencias entre los dirigentes bonaerenses que rodeaban a Duhalde y también en la estructura de poder. El límite más claro quedó expuesto durante una comida que se sirvió en Villa Gesell, el sábado 22 de febrero de 2003. Fue un asado para 3 matrimonios, los dueños de casa, es decir, Ruckhoff y señora, los Duhalde y los Lavagna. Allí Ruckhoff hizo todo lo posible para que Duhalde desistiera de la candidatura de Kirchner, que no prosperaba en las encuestas, postergara las elecciones y se abrazara a Lavagna. Las ambiciones del ministro de Economía eran sostenidas por sectores del empresariado y en especial, por la CGT, donde su principal auspiciante era Armando Cavalieri, de la Federación de Empleados de Comercio. Duhalde se resistió. Esa noche tenía un objetivo: arrancar a Lavagna un compromiso para que acompañara a Kirchner como vicepresidente. Conseguir un vice para un candidato tan poco promisorio como el santacruceño era un desafío. Puerta ya había rechazado en público la invitación de Duhalde. Juanjo Álvarez, ministro de Justicia, también. La jugada de Ruckhoff era que se conociera una negativa de Lavagna, tan estridente que derribara al propio Kirchner. Una versión de aquellos días cuenta que Ruckhoff le contó la jugada a un amigo de Clarín, que alertó a Kirchner. El santacruceño hizo que Alberto Fernández se moviera con rapidez para ofrecer la vicepresidencia al secretario de Turismo, Daniel Scioli. Ocurrió al día siguiente de la comida en Gesell. Scioli anunció su ingreso a la fórmula al mismo tiempo que competía en una interna para convertirse en jefe del PJ Capital. El miércoles de esa semana se lanzó la fórmula en un acto. Para Kirchner era escoltarse con alguien que, como Scioli, estaba muy identificado con Menem.
Bastaba ver las publicidades de empresas vinculadas a Menem en su lancha La Nueva Argentina, un próspero negocio que Scioli compartía con Ramón Hernández, el secretario privado del riojano. La campaña a favor de Kirchner fue difícil de remontar. Toda una corriente antimenemista, simpatizante de Duhalde y ligada al Frepaso, en la que se podía identificar a Nilda Garré, Juan Pablo Cafiero o Darío Alessandro, seguían insistiendo ante los amigos de Duhalde para que revisara la decisión de no postularse. Tenían una gran distancia con Kirchner. Además, el santacruceño era un desconocido. Por eso Hugo Curto hizo suya aquella frase de Quindimil sobre De la Sota y se la destinó al nuevo candidato del grupo: hacer campaña por Kirchner es como pasear a un perro muerto. En la misma dirección, con ese humor trágico tan simpático que solía cultivar, Pampuro relataba: volví a mi casa de Valentina Alsina y la vecina de enfrente, de toda la vida, me dijo: quédate tranquilo, Pepe, que a ese Kisingerte lo voy a votar igual. Esa debilidad de Kirchner era la relativa fortaleza de Duhalde. El presidente interino se había propuesto, por segunda vez, bloquear el camino de Menem hacia la Casa Rosada. La valla que interpondría sería su estructura bonaerense, como cuando amenazó con un plebiscito y frustró la segunda reelección. Es verdad que reaparecería también el límite. Esa estructura podía obturar el triunfo de otro, no producir el propio triunfo. En la personalidad política de Kirchner había un aspecto que puede haber resultado positivo, no tanto para su tránsito hacia el poder, sino para su instalación en él: los niveles de desconocimiento. La única referencia que existía sobre el gobernador era su esposa, que tenía un protagonismo muy vibrante en el Congreso y en la escena mediática. Pero Kirchner era un personaje brumoso. Menos todavía se conocía a su entorno. Nombres que luego se hicieron inevitables, como Julio De Vido o Carlos Zanini, eran por completo ignorados, aún después de la primera vuelta electoral. Es más, no se sabía siquiera que él tuviera dos hermanas, una de las cuales trabajó a su lado durante todas sus administraciones. Que Kirchner fuera una gran incógnita puede haber producido un efecto subliminal beneficioso para él al comienzo de su administración. Su encumbramiento fue como una respuesta satisfactoria a la pretensión de «que se vayan todos», que fue el eslogan de repudio a la clase política durante la gran tormenta de 2001. El ascenso de todos esos desconocidos tuvo el impacto visual de una renovación. En las elecciones del 27 de abril de 2003, la fórmula de Carlos Menem y Juan Carlos Romero obtuvo 4741202 votos, el 24,45% del total. Kirchner y Scioli sacaron 4313131 votos, el 22,25% del total. Ricardo López Murphy salió tercero, acompañado por el salteño Ricardo Gómez Díez, con 3173584 votos, el 16,37% del total. Adolfo Rodríguez Sá y Melchor Pose obtuvieron 2736091 votos, es decir, el 14,11% de la elección. Kirchner y Scioli consiguieron en Buenos Aires 1910516 votos, equivalente al 25,72% del distrito, es decir, el 44% de los que sacaron en todo el país. Menem y Romero obtuvieron 1515638 votos, el 20,40%. Pero Kirchner aventajó a Menem por 10 puntos en el conurbano, y perdió frente a él por 11,000 votos en el interior de la provincia. La de Kirchner-Scioli era una fórmula del Gran Buenos Aires, lo que expresaba con absoluta claridad su dependencia del dualdismo. Kirchner lo entendió desde el primer minuto. Por esa razón, lo primero que hizo fue iniciar un lento movimiento de emancipación de Duhalde. La jugada central sería conquistar el conurbano, es decir, transformar al kirchnerismo en un fenómeno bonaerense. Se trata de un proceso al que le vamos a seguir la pista a lo largo de casi 20 años. Muchos de los dirigentes que acompañaron al santacruceño en aquellos tiempos atestiguan que él miraba al Gran Buenos Aires como una amenaza, pero, sobre todo, como un desafío. Sentía una fascinación por ese aparato, que era una mina de oro en materia electoral. Era también la fascinación de alguien que procedía de una provincia de 200.000 habitantes.
Si nosotros, que venimos de un territorio vacío, llegamos a la presidencia, estos no se dan cuenta del poder que tienen, mejor así, que no se den cuenta, bromeaba a menudo, refiriéndose a los peronistas bonaerenses. Ese origen puede haberlo hecho más sensible todavía al enorme poder demográfico de esa geografía. Kirchner no iba a cometer el error que cometió Menem, convivir con un caudillo, Duhalde, cuya capacidad para obturar cualquier política nacional sería siempre un riesgo. Kirchner se instaló en la Casa Rosada el 25 de mayo de 2003. Al final de esa larguísima jornada, se encontró con su mano derecha, Devido. Controlador como siempre, le preguntó, ¿qué tenés pensado hacer mañana? Verme con Balestrini y Curto, respondió Devido. Balestrini y Curto. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Tenemos que empezar a construir gobernabilidad, no te van a dar bola, afirmó Kirchner. No me importa. Los quiero escuchar. Ver qué quieren. Después vemos si se lo damos o no. Así comenzó el lento desguace kirchnerista del aparato dualdista. Es muy probable que, cuando explicó que había que reunirse con intendentes del conurbano para construir gobernabilidad, Devido tuviera conciencia plena de que por su boca estaba escapándose un criterio que recorría la historia contemporánea, la gobernabilidad. Depende, en buena medida, del encuadramiento político de la provincia de Buenos Aires al Estado Nacional. Es la idea central de aquel discurso con el que Roca asumió la presidencia. Pero es la evidencia que cualquier observador de la gran crisis de 2001 tenía ante los ojos. Para entender en plenitud este movimiento de Kirchner conviene no olvidar el contexto en el que se produjo. De la Rúa y Rodríguez Sá habían caído por la imposibilidad de garantizar el orden público. A Duhalde, si se mira bien, le había pasado lo mismo. Dejó la Casa Rosada traumatizado por el asesinato de Costecchi y Santillán. Ese doble crimen, que se produjo el 26 de junio de 2002, dejó una marca profundísima en la historia del poder en relación con el conurbano. En principio fue la corroboración de que el orden no se había repuesto. Volvía la muerte bajo la forma de la represión de una protesta, 6 meses después de que la Plaza de Mayo se manchara de sangre. En la trama anecdótica de esa peripecia, Kirchner llega al poder gracias a ese episodio que saca a Duhalde de la presidencia y le hace descartar, si es que la tenía, cualquier fantasía de continuidad. A partir de esa experiencia luctuosa terminó de instalarse un problema extendidísimo en el tiempo: cómo mantener el orden en el espacio público. Dicho de otro modo, cómo reprimir. 366. Alfonso Pratgay suele recordar que la primera vez que, como presidente del Banco Central, se entrevistó con Kirchner, el santacruceño lo llevó hasta la ventana de su despacho de la Casa Rosada y le mostró la avenida Leandro Alem. A unas cuadras se veían columnas de picuteros protestando, que se dirigían al Ministerio de Trabajo. Kirchner le dijo a Pratgay: mi objetivo principal en estos 4 años es que esa gente vuelva a sus casas. Esta pequeña anécdota encierra un significado muy polémico, sobre todo para quienes miran al kirchnerismo desde la izquierda. El rol de esa fuerza en el momento histórico en el que llegó al poder sería, según la definición de su líder, reponer el orden. Y hacerlo sin sangre. Es una visión que descarta cualquier perspectiva revolucionaria. El kirchnerismo sería, así, lo más conservador que puede ofrecer la izquierda. O lo que está más a la izquierda de la configuración tradicional del poder. Esta característica es enfatizada por toda una literatura académica y periodística que entiende que la de 2001 fue una crisis del capitalismo capaz de convertirse en el punto de partida de un cambio de sistema. En esta perspectiva, los Kirchner vinieron a cumplir una misión: que ese cambio no se realice, que ese curso de la historia quede cancelado. El kirchnerismo es, en profundidad, peronismo. No tiene como mandato evitar el desborde de los trabajadores ascendentes. Debe evitar el desborde de los desocupados descendentes. Es el peronismo que se encuentra consigo mismo en el otro extremo de una parábola histórica. La breve confesión de Kirchner a Pratgay tiene, en su apretada síntesis, un aire de familia con el discurso de Perón en la Bolsa de Comercio.
Kirchner se encargó, sobre todo de la mano de De Vido, que administraba la obra pública, de cooptar a los intendentes del conurbano. Era una jugada de poder interno. Pero iba mucho más allá. Era tomar el control de un dispositivo indispensable para pacificar la región desde donde irrumpía el caos. Las campañas electorales del kirchnerismo tuvieron siempre una receta. Antes de comenzar cada acto, una locutora leía, con el tono del que casi le refriega una dádiva por la cara, la lista de trabajos que se habían hecho en esa localidad. La tarea de seducción de los caudillos municipales está inspirada por una ambición, que supone, a la vez, una concepción del poder. Kirchner no pretendía modificar la escena bonaerense. Quería dominarla. Él aspiraba a ser el jefe de una gran red de dirigentes locales, gobernadores e intendentes, líderes territoriales. Detrás de este objetivo opera un factor personal. Kirchner conocía a la perfección las motivaciones que rigen el comportamiento de un jefe municipal o provincial, ya que él había estado en ambas posiciones. Esa foja de servicios le daba un punto de vista, un criterio, el de una evaluación muy respetuosa de la representación electoral. Kirchner era, en este sentido, un realista. Tenía en altísima consideración las jefaturas territoriales. Entendía que estaban sostenidas sobre vínculos entre el intendente o el gobernador y la gente, que eran difíciles de constituir y, por lo tanto, de remover. Las circunstancias en que él había accedido al gobierno pueden haber aconsejado ese enfoque. No solo carecía de votos suficientes, la totalidad de la organización política había sido impugnada. Por lo tanto, los intendentes podían ser vistos como una plataforma estable, como una referencia permanente en un panorama en el que casi todo se había vuelto provisorio. Aún teniendo en cuenta esta influencia de la coyuntura, el abordaje que el santacruceño hizo de la estructura dualdista se explica también en que él nunca se vio a sí mismo como un reformador. Se vio como el titular de una red de caudillos. Con el tiempo se iría advirtiendo cada vez con mayor claridad que esa concepción estaba lejos de la que profesaba y profesa su esposa. La inclinación ante lo existente iba a ser el sello de la operación política de Kirchner durante el comienzo de su mandato. Intentó establecer alianzas con los actores dominantes de tres esferas de la vida pública, una alianza con el aparato del conurbano bonaerense a través de la cual se alinearía el resto del PJ, una alianza con Clarín, que ordenaría la relación con los demás medios de comunicación, y una alianza con Hugo Moyano, que subordinaría a todo el universo sindical. El primer ensayo fue exitoso solo cuando fue reemplazado Duhalde como jefe. Los otros dos funcionarios durante un tiempo, pero fracasaron cuando apareció la resistencia de los supuestos socios a aceptar un vasallaje. Ese método podía resultarle atractivo por dos motivos. Uno es una visión simplificada de la escena política, propia de una provincia como Santa Cruz. En Santa Cruz se podría imaginar una cultura similar a la que con mayor claridad se le adjudica al norte, sobre todo por influencia de Sarmiento, la propensión del desierto a generar jefaturas autoritarias. Sarmiento desarrolló esa idea en el Facundo. Se inspiraba en Montesquieu, quien entendía que los grandes espacios vacíos generaban el tipo de señorío que él identificaba con los beduinos. Estas percepciones son muy eficaces para observar a la clase política del noroeste, por la raigambre hispánica, reforzada por la inmigración sirio-libanesa. Menem, Saadi, Romero, Mansur son solo algunos de los apellidos asociados a esa modalidad. El caso de Kirchner, que es tan distinto, tiene en común con ese fenómeno que en ambos casos la política se practica en un desierto. El otro motivo por el que Kirchner pudo haber confiado en unas pocas alianzas cuando llegó a la presidencia ha sido, sin duda, la urgencia por establecer un orden. Kirchner vivía devorado por la ansiedad de tener que controlar un país enloquecido, como todavía lo era el de 2003. El objetivo de desplazar a Duhalde expresa otra de las obsesiones de Kirchner, remover cualquier límite que pudiera encontrar en el ejercicio del poder. Es la misma razón por la cual quiso deshacerse de la tutela del FMI. Es cierto que hizo un pésimo negocio financiero, saldó al contado una deuda barata para sustituirla por otra, muchísimo más cara, contraída con la Venezuela de Hugo Chávez. Pero la ecuación fue, para él,
muy ventajosa y racional si se le incorpora el rédito de sustraerse a una auditoría. Esta fobia frente a cualquier realidad que, para ponerlo en sus términos, gime el poder, fue clave en sus relaciones con aquellos a quienes eligió eventuales aliados en un primer momento. Por ejemplo, Magneto y Moyano. Con todos terminaría en una ruptura. Debido comenzó sus gestiones con Curto y Balestrini. El primero, un sindicalista de la UOM que había heredado un lugar mítico en el secretariado de su gremio, tesorero, igual que Lorenzo Miguel. Curto era un disciplinado soldado del PJ y de quien mandara en el PJ. Por lo tanto, hablaba con el nuevo poder, pero se mantenía leal a Duhalde. Balestrini había crecido a la sombra de Picay. Después se emancipó. Pero, para los intereses que dominaban a Kirchner en esa etapa inicial de su dominio, ofrecía una peculiaridad invalorable: estaba distanciado de Duhalde. Era uno de los tres mosqueteros en los que Rucauf había pensado para armar su propia liga bonaerense. Los otros eran Juan José Álvarez y Julio Lac, el exintendente de La Plata, que tenía una relación muy amistosa con Ofelia Wilhelm, la mamá de Cristina Kirchner. Una de las características que convertían a Balestrini en molesto y a la vez respetable ante la mirada del santacruceño era que no se subordinaba con facilidad. Tenía sus criterios y los expresaba. Kirchner y Devido comenzaron a tejer una reunión a la que Duhalde debería haberle prestado más atención, el 65. Grados cumpleaños de Curto. Lo celebraron el 22 de agosto de 2003, 90 días después de la asunción del mando. Allí se selló la promesa de la autopista Presidente Perón, destinada a conectar 12 municipios del conurbano: San Isidro, San Martín, 3 de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. Los trabajos comenzaron 7 años después. Para la campaña electoral de 2021, solo se había realizado el 25%, con obras que se extienden, sin conexión entre sí, a través de los 4 tramos previstos. El plan es que debería estar terminada en 2023. Para Kirchner la provincia terminaba en la Ruta 6. Es decir, se limitaba al conurbano. La autopista Presidente Perón fue una de las muchas obras con las que alimentó, si no la lealtad, la disciplina de los líderes del conurbano. Una de sus iniciativas principales fue ir vaciando de poder al Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que Duhalde había puesto en manos de su heredero en Lomas, Toledo. Los intendentes deberían ir acostumbrándose a visitar a Devido, pero en especial a José López, para obtener obras. Sobre todo, planes de viviendas, que son las que más retribuyen desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista político es que, apenas semanas después del ascenso de Kirchner, los intendentes bonaerenses dejan de concurrir a La Plata y comienzan a transitar por el Ministerio de Planificación para buscar cualquier tipo de ayuda. Las reuniones seccionales que solían realizarse durante el imperio de Duhalde, de un momento para otro, quedaron suspendidas. 367, la de López con los jefes de cada comuna era una relación transaccional: visitaba a cada uno con la carpeta de obras que recibirían, se hacían demostraciones de fidelidad. López tenía con el expresidente una subordinación directa, no intermediada. Igual que la de, por ejemplo, Ricardo Jaime. Aun cuando, en el organigrama, López y Jaime eran secretarios del ministro Devido, 368, en marzo de 2004 las que eran insinuaciones se fueron transformando en un conflicto. La política ofrece siempre este atractivo: las guerras comienzan con pequeñas diferencias, entredichos que no llegan a ser agresiones, mucho tiempo antes de que estallen a la vista de la ciudadanía. En un congreso del PJ, que se celebró en Parque Norte, se montó la primera escena de lo que sería el enfrentamiento definitivo por la dominación bonaerense, 14 meses después. Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, que protagonizarían luego esa ruptura, se enfrentaron en una árida discusión. La esposa del presidente fue abucheada. Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, calificó el debate en términos que hoy encenderían un escándalo, pero que en aquel momento no pasaron de ser una curiosidad.
fue un debate de alta peluquería. La conquista del aparato bonaerense era lenta y, si se quiere, subterránea. Kirchner carecía de allegados en esa geografía. Florencio Randazzo, que en 2003 era ministro de gobierno de Solá, recuerda que la primera reunión que él organizó para establecer una base no dualdista se realizó en la sede del Banco Provincia, 369. Había ahí solo dos amigos del presidente. Uno era Carlos Mosse, a quien Kirchner había ubicado como secretario de Hacienda apenas llegó al poder. El otro, Carlos Cuto Moreno, un abogado de Tres Arroyos que había estudiado en La Plata con los Kirchner, de los que fue testigo de casamiento. El rol de Cuto como ejecutor de los planes de los Kirchner se extendió a través del tiempo. Fue el dirigente a quien Cristina Kirchner confió la tutela de Axel Kicillof. En ese encuentro el impulsivo Moreno, que no tenía como propio más que su voto, se presentó como el nuevo jefe del oficialismo bonaerense. No le importó que estuviera presente el gobernador Solá. Más allá de esa iniciativa, Kirchner decidió por bastante tiempo tercerizar la avanzada sobre Duhalde. Para esa tarea se sirvió de las ambiciones de Solá, a quien alentó a organizar su propia fuerza en el distrito. Solá, por supuesto, se entusiasmó y creó el felipismo. El santacruceño y su amigo Carlos Cunquel lo alentaban a través de sus conversaciones con Randazzo. Alberto Fernández, desde la jefatura de gabinete, hablaba con Solá. Kirchner no blanqueaba que pretendía romper con Duhalde, sino solo tensar la cuerda para acordar las listas. Solá se entusiasmó con la carrera. El sábado 4 de mayo de 2005 organizó un acto en el estadio de Platense. Concurrieron intendentes que ya se habían alineado con el nuevo gobierno, encabezados por Julio Pereira, de Florencio Varela. También organizaciones de piqueteros, como el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, que era funcionario de la provincia, y la Federación de Tierra y Vivienda, de Luis de Elía. La presencia de Pereira era significativa, era uno de los interlocutores directos de Kirchner, igual que Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó. En el kirchnerismo íntimo, donde solían hacer bullying hacia todos los que lograban aproximarse al jefe, lo llamaban la Tota y la Porota, por aquellas caracterizaciones memorables de Jorge Porcel y Jorge Luz. La consigna de ese acto en Platense fue postular a Cristina Kirchner como candidata a senadora bonaerense para las elecciones de ese año. 2 días después, la señora de Kirchner lanzaba su candidatura en La Plata, su ciudad natal. En el discurso, quedó todo claro. Llamó a Duhalde el padrino. Para dejar un margen a la negociación, evitó llamarlo Don Corleone. Piedad kirchnerista. Kirchner fue dejando que el duelo se hiciera cada vez más explícito, sobre todo en la prensa, a sabiendas de algo que para él era una certeza: era imposible que su esposa fuera aceptada por Duhalde, hasta por razones de temperamento. De ambos. Duhalde no toleró nunca que se levantaran protagonismos que no se le subordinaban. Cristina Kirchner es irreverente por naturaleza. La guerra terminó de declararse cuando Duhalde, consciente de que su cetro estaba amenazado, postuló a su esposa, Chiche, como candidata a senadora. El día anterior al cierre de las listas, Juan José Musi, Curto y su alter ego, Díaz Bancalari, y Julián Domínguez le fueron a pedir a Kirchner que no llevara las cosas a una ruptura. Kirchner le solicitó debido que convocara a Curto, que vengan de a uno, le indicó. Los únicos que quedaron del lado de Duhalde fueron Curto y Díaz Bancalari, que era el presidente del bloque de diputados oficialistas, impuesto por el PJ bonaerense, desde 2003. En la reunión del quiebre definitivo, participaron Kirchner, Aníbal Fernández y Pampuro por el gobierno, del otro lado, Duhalde, Curto, Díaz Bancalari y Musi. El casus belli fue la lista de diputados. Kirchner ofreció 4 posiciones al dualdismo, y Duhalde pidió 6. Todos adoptaron la ficción de que la convivencia se quebraba por ese insignificante desacuerdo. El peronismo fue a las urnas otra vez dividido, como en 1985. Cristina Kirchner fue postulada por el Frente para la Victoria, nombre del vehículo electoral que los santacruceños utilizaban en su provincia.
Chiche competía con la marca del PJ. Los Duhalde pensaban, y lo decían, que esa marca se imponía en el universo peronista de la provincia por el 60% de los votos. Kirchner creía que su esposa obtendría esas cifras si la competencia fuera una interna. Los Kirchner eligieron a José Pampuro como segundo de su candidata. Era una provocación. Pampuro, que había sido el abogado de Kirchner frente a Duhalde y que, gracias a ese rol, conquistó el Ministerio de Defensa, pertenecía al círculo más íntimo del expresidente y de su esposa. Sería el encargado de hostigar a su antigua jefa, Chiche. El otro responsable de esa tarea sería Aníbal Fernández, quien también había crecido a la sombra del matrimonio bonaerense. Duhalde le pidió a Díaz Bancalari que acompañara a Chiche. Utilizó un verbo más comprometido, que la cuidara. Bancalari aceptó, sabiendo que perdería la jefatura del bloque. Kirchner lo apreciaba, sobre todo porque era una figura muy simpática. Mucho tiempo después le dijo: «Vos, mono, me enfrentaste, pero lo hiciste por un buen motivo». La lealtad con Duhalde. 370. El resultado de esas elecciones fue la manifestación del ocaso del dualdismo. Cristina Kirchner y Pampuro obtuvieron 3056572 votos, que equivalían al 45,77%. Chiche, Duhalde y Bancalari, 1364527 votos, el 20,43% del total. Es posible que Duhalde no haya tenido otra opción que enfrentarse a los Kirchner para resistir. Pero resulta impensable que no haya tenido en cuenta algunos rasgos notables del contexto. Entre 2003 y 2005 el producto había crecido el 27% y el empleo el 10%. Comparados con los récords de producto y empleo que se habían registrado en los años 90, 2005 presentaba un 15% más de empleos en el universo de ocupados urbanos y el 5% más del producto de 1998. En consecuencia, Duhalde estuvo forzado a librar la batalla en un momento en que su adversario estaba en el apogeo. Con una paradoja extraordinaria, la fortaleza de Kirchner se debía, en buena medida, al ajuste que había realizado Duhalde. Dicho de otro modo, Duhalde afiló el cuchillo con el que su heredero iría a sacrificarlo. El triunfo bonaerense del Frente para la Victoria con Cristina Kirchner como candidata en 2005 es un punto de llegada. Los Kirchner lograban destronar a quien los había promovido. Es también un punto de partida, el de la colonización lenta de esta estructura, que debía ser reunificada bajo el nuevo mando. En ese resultado radica, imperceptible, otra novedad: el peronismo más sensible a los mercados, ubicado en el centro del dial de la política, al que son proclives los caudillos del interior, perdía su base de apoyo en el conurbano bonaerense. Esa base que el riojano Menem había encontrado en Duhalde. Dicha plataforma pasó a estar a disposición de los Kirchner, quienes, encandilados por una bonanza cuyo carácter episódico prefirieron no advertir, se entregaron a la reconstrucción de una economía subsidiada, aislacionista y estadocéntrica. La elección de 2005 es, además, el momento de una transición en la identidad del kirchnerismo. Hasta esa victoria, los nuevos gobernantes parecían marginales del sistema. Eran figuras ignotas, sobre todo Néstor. Esa condición, como ya se observó al hablar de las elecciones presidenciales de 2003, era un activo. Con Kirchner y sus desconocidos colaboradores santacruceños en el centro de la escena, parecía que la realidad había obedecido a la exigencia del «que se vayan todos». El carácter periférico permitió al matrimonio encarar varios movimientos interesantes. Uno de ellos fue el de aspirar a seducir a los sectores medios urbanos, que habían asistido al hundimiento de la alianza, con ella, de la fuerza que les había servido como instrumento de intervención en el proceso por más de un siglo, la UCR. Necesitado de una base sobre la cual afianzarse, ese kirchnerismo inicial aspiró a representar a un sector social ajena al peronismo. Néstor Kirchner tenía otra ventaja para esa aventura: además de la aparente desaparición de la UCR, se había enfrentado a Carlos Menem, que acumulaba impresionantes niveles de rechazo en las capas medias. Ser el no Menem, como lo habían caracterizado en algunos medios franceses, lo ayudaba mucho en esas pretensiones.
La idea de construir un liderazgo que estirase su sombra hasta cubrir a una franja de la sociedad que al PJ le resultaba muy esquiva obligó a operaciones materiales y discursivas. Entre ellas está el rescate de los restos del frepaso, en lo que se llamó transversalidad. Fue una estrategia originada en la Cava, cuyo resultado principal fue la captura de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno que había pertenecido a la coalición encabezada por De la Rúa. No fue el único cooptado. Juan Pablo Cafiero, Nilda Garré, Darío Alessandro, Eduardo Sigal son parte de un pelotón mucho más amplio, que incluyó al mismo Chacho Álvarez, enviado a un destino diplomático. Junto con las personas, se incorporaban los tópicos de una agenda. Los Kirchner asumieron como propia la regeneración institucional que la Alianza y, sobre todo, el Frepaso se habían propuesto en su lucha contra el menemismo. En el centro de esta tarea iba a estar el combate a la corrupción, del que Cristina Kirchner se proponía como abanderada. La embestida contra los senadores que habían protagonizado el escándalo de las coimas, llevada adelante con la invalorable cooperación de los servicios de inteligencia, la reivindicación de los derechos humanos, sobre todo con la derogación con efecto retroactivo de las leyes de punto final y obediencia debida, el consecuente conflicto con la corporación militar, que retomaba un hilo de la saga alfonsinista. El desplazamiento de sindicalistas arraigados en los negocios de la salud, en especial en el PAMI, y, como empresa principal por su potencial simbólico, el juicio político a varios miembros de la Corte. Esas fueron iniciativas en las que los nuevos gobernantes se presentaban como subliminales herederos de la Alianza, herederos eficaces, ya que eran capaces de dotar de gobernabilidad al programa de esa experiencia fallida. Esta orientación tenía un costado de pasable demagogia. Obedecía a aquella recomendación de Maquiavelo al Consejo de Florencia, cuando escribe que, para conquistar un territorio ajeno, hay que halagar a la plebe y demostrarle lo implacable que uno está dispuesto a hacer con los actores a los que esa misma plebe atribuye sus sufrimientos. A la lista de militares, sindicalistas anquilosados, senadores corruptos y jueces venales, los Kirchner anexaron a los bancos, las empresas de servicios públicos, los acreedores externos, el FMI y hasta franjas ultraconservadoras del clero, como la que encarnaba el obispo castrense Antonio Baseotto. Contra este horizonte general se destaca con mayor claridad otro significado de la disputa con los Duhalde. Si se examinan los discursos de la campaña de 2005, trabajo que realizó con meticulosidad María Matilde Ourie, 371, queda claro que Cristina y Néstor Kirchner enfocaron a Chiche y Eduardo Duhalde, sus recientes benefactores, como la representación de ese orden público que había que cambiar. Los Duhalde colaboraron mucho con sus impugnadores, pedían el voto en nombre de la estructura oficial del PJ bonaerense, es decir, de un aparato partidario que había sido puesto en tela de juicio como integrante de un orden que debía ser sustituido. Los Kirchner aprovecharon ese error para presentar a sus contrincantes como ejemplares de esa dirigencia que debía irse, pero que se resistía a hacerlo. Si se observan los números de esa confrontación de 2005, esa conquista del voto de la Alianza, la expansión fue exitosa. Entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, obtuvieron 4421099 votos. Equivalen al 66% de la elección. Una proporción imposible de obtener si no hubiera una corriente importante ajena al peronismo que optó por la ganadora. El kirchnerismo hizo una gran apuesta para seducir a votantes que podrían simpatizar con el radicalismo y el frepaso. Esa plasticidad tiene una historia, y es el motivo de un debate interno. La instancia más llamativa de esa discusión tuvo como protagonistas a Néstor y Cristina Kirchner. Sucedió el sábado 27 de mayo de 2006. 48 horas antes había ocurrido un hecho memorable, sobre todo para ellos. Habían llenado la Plaza de Mayo en un acto en el que confluían dos vertientes distintas del peronismo. Esa duplicidad se materializó en dos palcos. Uno acogía a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El otro, a intendentes y sindicalistas del peronismo convencional, que habían llegado hasta allí en un movimiento organizado por Debido. Kirchner fue el orador principal. 372, comenzó haciendo notar que, volvemos a la plaza,
lo que obliga a preguntarse si estaba aludiendo a aquella oportunidad en que los montoneros fueron echados de allí por Perón. Para reforzar esa velada referencia, definió al lugar como la plaza que es de los trabajadores, es de Eva Perón y es de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Enseguida propuso una narración de lo ocurrido hasta ese momento. Se definió como el presidente menos votado de la historia, porque Menem se había negado a ir al Baletic y debió asumir el poder con el 60% de pobreza, 26% de desocupación y casi 30% de indigencia, pero con la fuerza de la gente honesta, la gente que nunca permitió que este país se derrumbe, empezamos la reconstrucción. Como se ve, el rol de Duhalde en ese proceso fue excluido por completo. El resto del discurso fue la argumentación de una clasificación, de un lado, intereses minoritarios, sin nombre ni rostro visible, salvo el del FMI, al que se le había pagado la deuda, del otro, el pueblo, la patria, a la que Kirchner pedía fuerza, polenta, para enfrentar a aquellos poderosos. Aquí está la paradoja, el objetivo que formuló en aquella arenga era un país plural, abarcativo. En el fondo del gran palco, un cartel decía, la patria somos todos. Ese postulado de unidad siempre estuvo precedido por la descripción de una división. Si de algo carece ese planteo es de novedad. La historia de las agrupaciones políticas han incurrido una y otra vez en la tentación autoritaria de identificar a la parte con el todo. Kirchner estaba exultante. Debido suele recordar, fue la única vez en la vida que me agradeció algo. El sábado siguiente al acto, se realizó, como de costumbre, un asado en Olivos, del que participaron varios funcionarios y dirigentes. En esa ocasión Cristina Kirchner se dirigió a su esposo con este planteo: Néstor, vos estuviste hasta ahora con la mortificación de haber llegado al gobierno con el 22% de los votos. El año pasado ganamos las elecciones y anteayer tuviste tu plaza. Me parece perfecto. Estás feliz. Ahora bien, ¿cómo seguimos? Porque quiero recordarte que nosotros llegamos hasta acá para cambiar eso que estaba en la plaza. La conversación en ese asado es muy reveladora de una discusión interna sobre la orientación política del kirchnerismo, en especial si se la define por su relación con el PJ.